Hola, mi nombre es Maylin Martínez. Ahora me gustaría hablar acerca de los conectores lógicos. Y bien, ¿qué son los conectores lógicos? Bueno, un conector es una palabra o frase que une lógicamente dos ideas de tal manera que tengan sentido y se expliquen de la mejor forma posible. Entonces, entendemos que son esas palabras o expresiones cuya función dentro del texto es como dar la relación lógica a las oraciones y vincular las distintas partes que lo componen. Son elementos indispensables para que la información del texto se pueda estructurar de la mejor manera, es decir, presentarse del modo más ordenado, para que pues tenga una coherencia. Y bien, ¿qué tipos de conectores lógicos vamos a encontrar acá? Pues yo encontré 11 tipos de conectores que quiero que veamos en este video. El primero que yo decidí escoger acá es un conector coordinante. Dice que es aquel conector que nos permite conducir al lector dentro del texto, detallando el sentido de lo que lee y sirviendo de puente entre una idea y la siguiente. Por ejemplo, a continuación, por si fuera poco, en otro orden de ideas. Y bien, vamos con el siguiente conector, el conector disyuntivo. Propone separaciones o contradicciones entre las ideas presentadas en un texto. Por ejemplo, contrariamente, por otro lado, en cambio. Un ejemplo de este sería, yo he usado un circuito en serio. Contrariamente, tú has usado uno en paralelo. Ese sería un ejemplo. Ahora, conectores causales. Introducen una relación de causa y efecto o una razón de ser de lo que se expone en el texto. Por ejemplo, de modo que, por consiguiente, de esa manera, un ejemplo sería, no conectaste el circuito, por lo tanto, o por consiguiente, no tiene corriente. Conectores temporales. Proponen una relación temporal, o sea, cronológica, de las ideas diciendo qué ocurre primero y qué después. Así pueden ser de anterioridad. Por ejemplo, hace tiempo, érase una vez, simultaneidad. Por ejemplo, a la vez, a la par, simultáneamente o posterioridad. Posteriormente, finalmente, entonces. Por ejemplo, podríamos decir hace tiempo se usaba ese tipo de circuito, al día de hoy ya no. Ese puede ser un ejemplo de un conector temporal. Conectores locativos definen dentro del texto un lugar de referencia, una ubicación especial o tempo espacial. Por ejemplo, por debajo de, allí, encima de. Otro conector es el conector aditivo y son aquellos que suman ideas, o sea, las acumulan para ganar intensidad en el decir, por ejemplo, asimismo, por si fuera poco y de la misma manera. Entonces ahí podemos ver que se suma otra parte a la idea que ya se está presentando. Conectores aclarativos. Cumplen con insistir o aclarar un punto previo, retomándolo o añadiendo nuevos matices para alcanzar el sentido deseado. Por ejemplo, dicho de otro modo, esto quiere decir más precisamente. Conectores comparativos. Permiten introducir contrastes dentro de la exposición, cotejando algo con otra cosa, o sea, comparando elementos. Por ejemplo, de modo similar, en cambio, contrariamente a, bueno, conectores condicionales. Establece una relación de condicionalidad, o sea, de que una idea depende de otra cosa previa o posterior en el discurso. Por ejemplo, siempre que, en caso que, a no ser que. Y bueno, acá quiero hacer un paréntesis para decirles que los conectores lógicos son demasiados y realmente hay muchas clasificaciones y
cualquier cantidad de conectores. Esos se pueden buscar, por ejemplo, en el momento que vayamos a hacer una tesis o en el momento que vayamos a hacer una presentación, que es el caso del que estamos hablando en, en este, en esta exposición. Y es que, pues a veces es bueno buscar cierto tipo de conectores dependiendo del discurso que se vaya a dar para así tener una mejor expresión ante el público y pues obviamente conectar mejor las ideas. Bueno, los conectores continuativos permiten alargar una secuencia de ideas, añadiendo elementos o continuando una exposición que se vio previamente interrumpida. Por ejemplo, retomando lo dicho, o sea, volviendo a, en otras palabras, como por ejemplo lo que yo acabo de hacer un paréntesis, pero acabo de retomar esta idea, entonces se pueden usar diferentes tipos de conectores. Y conectores conclusivos. Son aquellos que introducen una sensación de cierre o término de la exposición o al menos de un apartado de la misma. Por ejemplo, en resumen, en síntesis, finalmente, en definitiva, resumiendo lo planteado ya para terminar, concretizando en resumen, englobado por conclusión, por último, en una palabra, en síntesis, finalizado y en todo caso, hemos terminado esta exposición. Muchas gracias por haber estado pendientes. Espero que les sea de gran ayuda esta exposición para conocer más sobre los conectores lógicos. Muchas gracias. Adiós.